Hola a todos. Vamos a dar comienzo a esta pequeña sesión en la cual vamos a hablar de los términos generales de contabilidad. Para comenzar, damos con el concepto de contabilidad diciendo que es la ciencia o disciplina o bien el arte que se va a encargar de registrar todas las operaciones que realiza cualquier entidad económica en un periodo determinado de forma sistemática y cronológica y traducidas en moneda. Todas estas operaciones las realiza y genera su información con la finalidad de tomar decisiones o facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, el principal objetivo que persigue la contabilidad, pues es proporcionar información de manera útil las operaciones que realiza una empresa o una entidad económica para que pueda tomar decisiones de manera oportuna y que puedan ser llegadas a los usuarios que pues obviamente ocupan de esta información. Por lo tanto, tenemos varias clasificaciones de contabilidades. Las dos principales es la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, las cuales difieren en cuanto a que la contabilidad financiera trabaja mediante una información dirigida a los usuarios internos y externos. Su información es histórica, es decir, ya ha sido realizada ya previamente, por lo tanto lo que se registra son datos ya históricos, ya realizables, ya comprobables. Y tienen como principios aquellos que todos los que están rigiendo a la generalidad de las contabilidades. Su alcance es de toda la manera general de toda la empresa y su periodo de presentación es en cualquier momento, pero muy en específico en aquellos que están marcados por la ley. En cambio, la contabilidad administrativa va más dirigido a los usuarios internos. Su información emana de la información histórica, pero se puede manejar también de manera predeterminada, ya que se pueden generar informaciones de manera anticipada a los hechos. Y por lo tanto, sus normas o principios que la rigen también son los de la contabilidad general, más aparte aquellas políticas internas de la empresa. Su alcance es más específico, puede ser por todos los departamentos de manera muy detallada y su periodo de presentación adicional a los que marca la ley puede ser en cualquier momento en que los gerentes o las personas que toman decisiones pues así lo indiquen y que tengan obviamente la autoridad de la empresa. Por lo tanto, las características principales que tiene la información que emana de la contabilidad, pues es que debe de ser útil, confiable y provisional. Útil porque debe de ser en el momento adecuado, con la forma adecuada, que sea relevante, que realmente tenga una veracidad, que se pueda comprobar y que sea oportuna, es decir, en el momento preciso en el que se requiere. Que sea confiable porque la información con la que se está generando las tomas de decisiones, pues obviamente deben de estar basados en hechos que realmente se puedan constatar. Y es provisional porque nada más está marcando lo que ha sucedido en periodos. Y no más, no quiere decir que eso siempre sea constante, sino que la información está cambiante continuamente. Por lo tanto, en la información contable tenemos tres principales características o tres principales clasificaciones de las cuentas contables, que es el activo, el pasivo y el capital. Pero también tenemos dos clasificaciones adicionales que son los ingresos y los gastos. En cuanto a los activos, son aquellos bienes y derechos que son de la empresa. Los pasivos son las deudas y obligaciones contraídas por la empresa y el capital son las aportaciones que hacen los socios o bien lo que le queda como tal una vez que hemos restado de los bienes y derechos menos deudas y obligaciones. En cambio, los ingresos son todos aquellos recursos que entran para la empresa y los gastos son los recursos que salen de la empresa. Con esto nosotros manejamos esa clasificación, se utiliza una cuenta T o esquema de mayor en la cual deben de cumplir con 6 características principales. La primera es que tenga un número o clave de cuenta. Esto también nos sirve para llevar un catálogo que nos permita, pues obviamente, orientarnos sobre qué número o qué operación es la que se está realizando y cuál es la representación de ese nombre de la cuenta. Por lo tanto, necesitamos justamente un nombre de la cuenta que nos va a decir cuál es la acción traducida en moneda que representa ese esquema mayor. Tenemos que marcar la fecha de registro, tenemos que realizar los cargos, que son aquellos registros realizados en el lado izquierdo de nuestra cuenta T o en el área donde se le llama debe. Y un abono van a ser aquellos registros realizados en el haber de la cuenta T o lo que es la parte derecha de nuestro esquema mayor. Y el saldo va a ser la diferencia resultante entre toda la suma de los cargos y la suma de los abonos.
Con eso nosotros tenemos una clasificación o una nomenclatura general en donde decimos que los activos, si nosotros realizamos un cargo, pues estamos aumentando los bienes y derechos de la empresa, pero si abonamos, estamos restando los bienes y derechos de la empresa. En cuanto a los pasivos, si nosotros realizamos un cargo, quiere decir que estamos disminuyendo las deudas u obligaciones. Y si realizamos un abono, entonces estamos aumentando las deudas y obligaciones de la empresa. Asimismo ocurre con un capital. Si registramos un abono, nosotros estamos diciendo que estamos aumentando el capital, pero si registramos un cargo, entonces quiere decir que tuvimos una disminución en el capital. Obviamente tenemos varias clasificaciones de otras subcuentas de acuerdo a estas tres principales clasificaciones de la información contable. Decíamos que los activos son bienes y derechos de la empresa y por lo tanto estos bienes y derechos también se pueden subclasificar de acuerdo a su grado de disposición para convertirse en dinero. Se pueden ser en circulantes, en fijos y en diferido. Los circulantes son porque son los de mayor conversión o facilidad de conversión en dinero y asimismo porque se puede disponer de manera inmediata o con una temporalidad pues muy flotante. El fijo son aquellos activos o bienes y derechos que se está obteniendo de la empresa para que se puedan utilizar durante un tiempo establecido o un tiempo considerable. Y los diferidos son pagos anticipados por los cuales la empresa tiene derecho a consumir o a realizar o a reclamar un servicio. Los pasivos se clasifican en circulantes o flotantes, en fijos o consolidados y diferidos de acuerdo a un grado de exigencia. Si nosotros tenemos que pagar deudas y obligaciones a menos de un año, pues obviamente van a ser circulantes o flotantes. Si son a más de un año, pues entonces serían fijos o consolidados, o bien si nosotros hicimos cobros anticipados, pues será un pasivo diferido. Y en cuanto a las cuentas de capital, pues en las cuentas de capital vamos a encontrar que el capital social, que son las aportaciones de los socios, las utilidades retenidas de periodos anteriores, las utilidades del periodo actual y los dividendos. Con esta información se generan estados financieros, que quiere decir una estructura específica con la cual estas cuentas T han sido traducidas de todas las operaciones que realizó la empresa y se van a marcar en un formato ya que dice, bueno, pues dependiendo si es un estado de situación financiera, nos está indicando las deudas y obligaciones, es decir, pasivos, los derechos que tiene la empresa, es decir, activos, y lo que le queda, pues obviamente, al restar los activos menos pasivos o los bienes menos de las deudas, es igual al capital. También podemos establecer un estado de resultados o bien un estado de pérdidas y ganancias que nos va a decir si nuestros ingresos fueron mayores a los egresos o bien los egresos fueron mayores que los ingresos, es decir, si ganamos o perdimos durante un periodo determinado. Tenemos los estados de costo de producción y de lo vendido que nos dirá cuánto es lo que nos costó realizar la producción de un periodo determinado. El estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, pues nos muestra en qué periodos tenemos dinero sobrantes o bien unos faltantes. Y los estados de variaciones en el capital, pues también como su nombre lo dice, nos marca cuántas veces han variado el capital y en qué periodos específicos. Esa es la importancia de la información contable y bueno, pues por aquí, con esta información terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias.